¿cómo estás? Hoy te voy a estar hablando del trastorno del estrés postraumático después de un abuso. Yo soy Vero Gutiérrez, coach, mentora y escritora, pero también soy sobreviviente de abuso sexual. Y hoy te voy a hablar de esto que afecta a millones de personas cuando han vivido un evento traumático. Pero también el abuso, te recuerdo que es un evento traumático que deja muchas huellas de, de dolor, de sufrimiento y del trauma. Y esto afecta toda una vida si la persona no sana el trauma que el abuso le dejó. Y aquí te voy a estar explicando cuáles son algunas de las síntomas, así es de que no te vayas, quédate hasta el final. Y si te gusta esta información, compártela con aquellas personas que tú crees que les puede apoyar esta información. Y la primera es, me voy a poner mis lentes nuevamente, la primera es que la persona tiene recuerdos recurrentes. Pero antes de hablarte de los recuerdos recurrentes, quiero también explicarte cuándo aparece el estrés postraumático. Bueno, este puede aparecer días después de haber vivido el abuso o también puede aparecer años después o meses después de haber vivido el evento traumático, en este caso, el abuso. Okay. Ahora vamos a hablar de esas síntomas o de una de esas secuelas que se presenta eh, dentro del estrés postraumático. Son los recuerdos recurrentes y involuntarios que la persona tiene del evento traumático, en este caso del abuso, de todos esos hechos que vivió y que le afectaron su vida. Y aquí es donde quiero detenerme también un poco para ir más profundo. Si tú viviste algún tipo de abuso, sea sexual, sea físico, sea el psicológico, no importa el tipo de abuso, de todas formas, el trastorno está afectando tu vida y es importante reconocer sus síntomas para que te des cuenta qué es lo que está ocurriendo, pero también lo más importante para que tomes la decisión de poder sanar y superar desde la raíz este trastorno que va afectando. ¿Okay? Y es que muchas personas cuando tienen un familiar, un ser querido que vivió esto, no saben cómo reaccionar y piensan que la persona que vivió el abuso no quiere ya como soltar el pasado, como olvidarlo o dejarlo atrás y piensan que la persona es como que quiere estar anclada ahí y no comprenden, señoras y señores, que esto es un trastorno que el abuso dejó en la psiquis, en la vida de la persona. Fíjate bien, es algo bien interesante. Y yo recuerdo en este momento que estoy haciendo este video, recuerdo cuando yo tenía esto, yo recuerdo que algunas personas de mi familia me decían, ya, pero ya no hables de eso, ya supéralo, ya no llores, ya pasó. Pero para mí, en mi interior sentía como que no había pasado y era como que los recuerdos me bombardeaban así como boom, boom, boom y era como algo que se salía de mis manos, que se salía de mi propio control. Y ahorita que te estoy compartiendo esto, pues es interesante que tú te puedas dar cuenta con mi ejemplo, qué es lo que ocurre. No es que la persona que vivió el abuso quiere seguir cargando ese problema o ese trauma, ese trastorno que vivió, sino que más bien es algo involuntario, es un trastorno que le dejó el abuso, el trauma del abuso. Entonces, otra de las cosas que también es real y ocurre, señoras, es los recuerdos a través de los sueños repentinos o esos sueños que se convierten en una pesadilla sobre los hechos del abuso sexual o cualquier tipo de abuso que tú hayas tenido, también es algo involuntario y es como que te despiertas en la mañana, sientes como si no hubieras descansado o incluso durante los sueños o las pesadillas puedes despertarte asustada porque sentías que eso literal era tan real.
Y todo esto en realidad es parte del trastorno del estrés postraumático. Por eso es tan importante, señoras, si tú viviste abuso sexual o de cualquier otro tipo, o presenciaste un tipo de abuso, también ese es otro trauma que se queda ahí afectando tu vida, y es importante poder sanar todas estas heridas que se quedan a través del trauma, tanto si tú viviste un abuso como si lo viste. De todas formas se queda ahí ese trauma y ese trastorno. Te voy a dar un ejemplo de cuál es ese abuso que a lo mejor pudiste haber presenciado, y es mucho más común que algunos otros. Cuando los padres discuten, que están peleando los papás y los niños pequeñitos están ahí viendo o escuchando, todo eso es un trauma que se va quedando allí, y después también sufren los síntomas del estrés postraumático. Y peor tantito si si el trauma no solamente fue de cosas verbales, si viste a tus padres peleando, discutiendo, pero llegaste a ver que tu padre o tu madre golpeó, o sea, o se golpearon entre ellos, o cuando golpeaban gravemente a alguno de tus hermanos y tú lo presenciaste, todo eso también es un trauma que se queda allí, y después queda el estrés postraumático. Aquí te voy a hablar otra de los síntomas que queda. Queda mucha angustia, ansiedad y tristeza grave emocionalmente. Y puede hacer que en muchos momentos las emociones parezcan una montaña rusa. Y esto también es como resultado del estrés postraumático después de haber vivido el abuso. Recuerda que te decía al inicio de este video, esto puede o aparecer, estos síntomas pueden aparecer días después, meses después o años después del abuso. Y, y pueden afectarle a toda una vida. Por ejemplo, estaba yo el otro día leyendo una información de un psiquiatra, y el psiquiatra habla y dice que el estrés postraumático, si no se atiende a temprana edad o de recién que empezó, después va a ser más difícil de superarlo con los medicamentos que ellos tienen, y que incluso las personas podrían vivir con el estrés postraumático toda una vida. Pero lo que yo te quiero decir hoy, que si tú tienes el estrés postraumático o reconoces que algún ser querido lo está viviendo, con lo que es la sanación interior, la liberación de las memorias, de las emociones que quedan encapsuladas en el momento del trauma, al liberarlas se sana, y también va desapareciendo todas estas síntomas del estrés postraumático. Es lo hermoso. Y también otro de los efectos del estrés postraumático es que quedan reacciones que tú puedes tener, reacciones a las cosas físicas que te recuerdan el evento, reacciones físicas, pero también emocionales, a las cosas que viste cuando estaba ocurriendo el evento. Hay personas que ven ciertos colores, huelen ciertos aromas, escuchan cierta música o ciertos sonidos. Todo eso empieza a tener ese tipo de reacciones en su cuerpo, y empieza a tener a veces ataques de pánico, ataques de ansiedad o alguna otra reacción. O en algunos momentos puedes sentir ganas de vomitar o repugnancia hacia algunas cosas o incluso personas que le recuerdan al rostro o formas de ser de la persona que abusó de, de ti. Y es interesante poder tener toda esta información para que tú sepas qué es lo que está ocurriendo en tu vida, porque yo recuerdo que los primeros años que yo tenía esto de estrés postraumático y que yo aún no había sanado, de verdad que yo no entendía todo lo que ocurría en mi mundo interior. Y la verdad es que tampoco nadie podía entender lo que me ocurría. Pero hoy te quiero decir que yo estoy aquí para apoyarte, para guiarte. Y que si tú estás lista para sanar el trauma del abuso, por favor envíame un mensaje privado
Y yo te voy a dar información de mi programa Enciende tu Luz para que te puedas unir a ese programa maravilloso que te va a transformar la vida en tan solo 8 semanas, porque ahí vamos a profundidad a liberar las emociones, a liberar todo ese trauma que queda encapsulado y que sigue afectando tu vida aún cuando han pasado años después del abuso. Y comparte este video, compártelo con tus seres queridos, ayúdame a que esta información llegue a más personas, porque el abuso está matando vidas y siempre ha sido causante de acabar con muchas vidas. Si no, los abusadores terminan con la vida de algunas personas, algunas personas que vivieron abusos y no saben cómo manejar todo este trauma, todas estas emociones, todas las secuelas que quedan. Muchas personas se quitan la vida. Y también en algunos otros videos yo te voy a estar compartiendo cómo prevenir el abuso sexual en los niños o adolescentes, porque creo que es importante ir preveniendo también todo eso en nuestra sociedad. Te deseo que tengas un día maravilloso, disfruta la vida, recuerda que si aún no has sanado, es importante sanar y te mereces ser feliz. Te mando un abrazo energético, cargado de luz, cargado de amor. Chao, chao.